Buenas tardes, sí, acá me encuentro, Danilo. Hola Héctor, buenas tardes, bienvenido a nuestro congreso. Tienes entonces 15 minutos a partir de este momento para que desarrolles la ponencia. Tenemos las 3:05 de la tarde. Muchas gracias, bienvenido y adelante. Ya está bien, voy poniendo la pantalla. A ver. Ya, ¿me confirma si se logra ver? Ya se encuentra Mm, publicada, Ya, proyectada. ya, entonces, a ver, para agrandarlo acá. Ya, ahora sí. Bueno, buenas tardes, Danilo. Buenas tardes a la organización. Felicitarlos por ese gran evento. Y bueno, buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy, bueno, soy Héctor Aliaga, egresado de la Universidad Federico Villarreal de Lima, Perú. Y el día de hoy voy a exponerles sobre una investigación que realicé el año pasado, el cual se titula Elaboración y validación psicométrica de la escala de personalidad resistente en universitarios de Lima Metropolitana. Como ven, es una investigación de carácter psicométrico, en el cual vamos a elaborar un cuestionario que va a intentar medir el constructo psicológico de personalidad resistente, el cual vamos a conocer un poquito más a continuación. ¿Qué es la personalidad resistente? Vamos a ver algunas definiciones. Por ejemplo, Maddy en el 2007 nos dice que la personalidad resistente se define como un patrón de actitudes y habilidades que proporciona el valor y las estrategias para convertir circunstancias estresantes de posibles desastres en oportunidades de crecimiento personal. Y además se asocia con buena salud y adecuado rendimiento bajo estrés. Y las personas resistentes se involucran en ciertas respuestas afectivas, cognitivas y conductuales que sirven de protección frente a eventos estresantes. Es decir, la personalidad resistente es una característica que tienen aquellas personas que logran sobreponerse a eventos difíciles, a situaciones adversas, y es un poco parecido a lo que es la resiliencia, ¿no? Es un poco parecido a lo que es la resiliencia, pero tiene una composición característica, una composición propia, tiene sus propias dimensiones, que ahorita la vamos a ver, pero más o menos es eso, ¿no? Esa es la personalidad resistente, que nos deja ver por su nombre también, o también conocido como hardiness, que está ahí en la diapo. Hardiness, que es un nombre que se conoce en inglés, ¿no? Porque hay trabajos en el lenguaje español, pero no son muchos, ¿no? Más trabajos hay en su idioma inglés, así que es hardiness como es conocido, ¿no? Entonces, este constructo ha sido estudiado a partir de los fines de los años 70. Primero en investigarlo fue con Cobasa, y este constructo surgió en una investigación donde se quería averiguar por qué algunas personas, dentro del campo de la psicología de la salud, por qué algunas personas que sufrían las mismas enfermedades, otras sucumbían ante ellas y en cambio otras salían fortalecidas, podían manejarlas mejor, ¿no? Entonces aplicaron varias pruebas y de esa manera Cobasa formó lo que es la personalidad consistente, ¿no? Formó este constructo. Y luego siguieron estudiándolo, ¿no? Y es así que Cobasa llegó a su teoría de las 3C. ¿Por qué las 3C? Porque es compromiso, control y challenge, que está en inglés, o que en español vendría a ser reto y desafío, ¿no? Entonces, estas son las 3Cs de la personalidad resistente. Son las que la componen, son sus dimensiones, ¿no? Esto es lo que le diferencia de variables parecidas, como por el ejemplo de la variable resiliencia, ¿no? Esto es lo que le diferencia, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de sus variables. En primer lugar tenemos la variable de compromiso. La variable de compromiso indica en qué grado está implicado una persona con las actividades que realiza. Y no solo con las actividades que realiza, también todo lo que tiene que ver con esa actividad, el contexto, los escenarios, las personas que tienen que ver con esa actividad. Por ejemplo, cuando muchos habrán escuchado compromiso laboral, ¿no? Que significa qué tan identificado está uno con su empresa, con la labor que realiza dentro de ella. Y en el caso de compromiso es esto, ¿no? Por ejemplo, vemos ahora el compromiso, el año pasado que hemos tenido el COVID,
de repente las personas que no han acatado muy bien las normas, podríamos decir que tienen un bajo compromiso, ¿no? Un bajo compromiso con su familia, un bajo compromiso con la sociedad. Y las personas que sí acatan las normas tienen un mejor compromiso, ¿no? Se sienten más identificados. Lo contrario sería estar alienado, ¿no? Alienado a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestro trabajo. Eso sería, ¿no? Y por segundo punto tenemos lo que es la dimensión control. La dimensión control hacemos un símil acá con el locus de control interno. Como saben, tenemos locus de control interno y locus de control externo, ¿no? El locus de control externo significa que las personas sienten que no son dueños de su destino, piensan que alguien más está haciendo las cosas por él y ellos solamente son víctimas, ¿no? Víctimas de lo que está pasando. En cambio, el locus de control interno, que se relaciona con la variable de control de acá de personalidad resistente, significa que la persona se ve a sí misma como alguien influyente en su destino, que cada decisión que toma va a influenciar en cada efecto que va a tener, ¿no? Eso es lo que significa la dimensión control. Y por último tenemos la dimensión reto o desafío, que es la creencia que una persona tiene sobre el cambio. Una creencia, alguien que ve el cambio como algo normal, como algo que es parte de la vida y como algo que nos puede ayudar a crecer, ¿no? Entonces, para la personalidad resistente, para que una persona tenga personalidad resistente es necesario que tenga estas tres dimensiones juntas, ¿no? No basta solamente con una. Por ejemplo, puedo tener un buen control de la situación, pero si no tengo un compromiso y no tengo un reto, no voy a tener de dónde sacar una motivación para que no solo poder controlar ese momento estresante, sino también poder aprovecharlo, poder aprender de él y poder mejorar, ¿no? Mejorar como persona. Y si solamente tengo mi creencia de reto, mi actitud de reto, que me gustan los desafíos, pero si no tengo un control, no tengo un compromiso, no voy a medir mis actos, no voy a poder saber cuáles son las consecuencias y voy a solamente a buscar cosas nuevas, ¿no? A buscar actividades nuevas. Si no, sería una persona temeraria, ¿no? Alguien que solo está buscando situaciones nuevas, pero que no le está importando sus consecuencias, ¿no? No están viendo sus consecuencias y por eso no sería una persona resistente, ¿no? Para ser una persona resistente o con personalidad resistente necesito las tres dimensiones, ¿no? Tanto compromiso, control como reto, ¿no? Entonces ahora vamos un poco a la parte metodológica. ¿Cómo así salió formular este problema, ¿no? Bueno, vemos que Sun y Wong en el 2011 comentan que la personalidad resistente permite afrontar físicamente situaciones y menguar los efectos negativos del estrés, ¿no? Como ya lo hemos mencionado anteriormente. Y bueno, sabemos que el estrés es un factor de riesgo para desarrollar problemas de salud física y mental, ¿no? Eh, el estrés es un factor a veces disparador, a veces predisponente para desarrollar una enfermedad tanto física como mental. Y en el Perú o en Lima, en el 2018, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica eh, arrojó la cifra que cerca del 80% de peruanos manifiestan haber sufrido estrés durante su vida y desarrolló algunos síntomas como la falta del sueño, falta de apetito, entre otros, ¿no? De los más conocidos. Y bueno, también en el ámbito educativo, en el Perú tenemos que, bueno, según el Banco Mundial, reveló que el 30% de los peruanos abandonan su carrera por diferentes motivos, ¿no? Obviamente estos motivos son por situaciones adversas, ¿no? De repente el fallecimiento de un padre que aportaba sus gastos del mes, o de repente, no sé, tuvieron un hijo, pero sabemos que hay diferentes factores que hacen que una persona deje de estudiar, pero creemos que una también es el estrés, ¿no? Y bueno, también vemos que en Latinoamérica y aún más en el Perú, el tema de personalidad resistente no ha sido suficientemente estudiado, ¿no? Y no se cuenta con un test psicométrico. Es por eso que nos hemos planteado elaborar una prueba que pueda medir estos constructos, ¿no? Y nuestra pregunta sería, ¿cuáles son las evidencias de validez y confiabilidad de una escala diseñada para medir la personalidad resistente? Algunos antecedentes internacionales tenemos a Graus y Valdés, que construyeron una prueba y su objetivo fue estimar las propiedades psicométricas del cuestionario de personalidad resistente, versión laboral en la población cubana.
Lo hicieron en 400 sujetos y le arrojaron una confiabilidad de 0.83 y por dimensiones tuvieron 7.70 en control y reto y igual en compromiso, ¿no? Y concluyeron que era un instrumento que posee adecuada consistencia interna. Igual Carmona, Haltic y colaboradores en 2017 realizaron una investigación que tuvo como objetivo analizar las propiedades psicométricas de una detección de la escala de personalidad resistente en el contexto universitario chileno. La población fue de 900 estudiantes universitarios. Realizaron análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Y la confiabilidad la realizaron a través de correlación ítem total, ¿no? Corregido y alfa de compras. Y las conclusiones llevaron que era una escala fiable y válida. Y a nivel peruano no hemos tenido muchas investigaciones. Solamente tuvimos dos. En una se hizo una multicorrelación entre el estrés, la personalidad resistente y las 5 dimensiones del Big Five. Sin embargo, en lo que respecta a la prueba, solamente se agarró una prueba de Moreno Jiménez, Garrosa y González, y solo se hizo la validez tomándose la prueba a 30 policías, ¿no? Para validarla. Y bueno, en el 2016 Tarrillo también quiso saber la relación entre la personalidad resistente y el síndrome de Burnock en médicos residentes de un hospital y se aplicó la misma prueba de Moreno Jiménez y tuvieron una consistencia interna de 0.86, igual que sus otras dimensiones. Pero en este estudio no se hizo la validez, ¿no? Y en el estudio de Oviedo y Talavera, sí se quiso hacer la validez, pero creemos que una muestra de 30 es muy pequeña, ¿no? Entonces nos planteamos los siguientes objetivos para diseñar esta prueba psicológica. Y vamos a primero determinar la validez de contenido por criterio de jueces, ¿no? Luego vamos a determinar la validez de constructo a través del análisis factorial exploratorio. Luego lo mismo a través del análisis factorial confirmatorio. Y por último, la confiabilidad mediante el coeficiente de alfa de Cambridge y el coeficiente de omega de McDonald, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer la metodología y la práctica, ¿no? La justificación. Como justificación metodológica se va a crear un instrumento que mida la personalidad resistente con evidencias de validez y confiabilidad, el cual no existía hasta la fecha, ¿no? Y a nivel práctico se va a permitir tomar decisiones sobre cómo implementar acciones que promuevan la personalidad resistente y a la vez puedan prevenir el estrés, ¿no? Sea una herramienta más, sea un factor protector más contra el estrés. Bueno, este es un tipo de investigación instrumental, de diseño no experimental, corte transversal y enfoque cuantitativo, ¿no? La población va a ser los estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Se realizó un estudio, un muestreo no probabilístico por conveniencia. Y la muestra estuvo conformada en la versión preliminar de 290 estudiantes y en la final de 506 estudiantes. Bueno, para el procedimiento es identificar bien la variable, saber su definición conceptual y operacional, sus dimensiones e indicadores. Luego se formulan los ítems. Se escoge qué tipo de ítem vas a hacer o qué tipo de escala. Por ejemplo, la escala Likert fue la que se usó acá. Se administra la prueba, la primera versión. Luego se analizan los resultados. Y ya haciendo un descarte, se administra la segunda versión de la escala de personalidad resistente, ¿no? Y luego se analizan nuevamente la validez y la confiabilidad de instrumento. ¿Cuáles fueron los resultados? Al inicio se hizo una prueba de 24 ítems, pero se tuvieron que eliminar algunos porque no tenían buena calidad de ítems. También en la validez de contenidos por jueces no se tuvo buenas puntuaciones, entonces la prueba final quedó con 22 ítems. Y ahorita voy a mostrar los resultados de la prueba final, ¿no? Se consultó con 5 jueces expertos la relevancia, coherencia y claridad de cada uno de los reactivos, ¿no? Qué tan relevante era ese ítem en su dimensión, qué tanta coherencia tenía y qué tan claro estaba, ¿no? Se usó el método de la técnica de B de Aiken y se obtuvieron valores mayores entre 0.8 a 1
lo cual indica que los ítems son válidos, ¿no? Según los expertos. Ahí tienen la tabla para que puedan verlo un poco. Y luego se hizo lo que es el análisis de ítem para ver la calidad psicométrica de cada ítem, ¿no? Y se llegó a la conclusión que los ítems poseen adecuada calidad psicométrica, ya que se hallaron que los videos ítems se consideran aceptables, puesto que tienen sus índices de discriminación mayores a 0.299, a excepción del índice 1 que posee un valor de 0.291, pero que estuvo muy cerca, ¿no? Y luego hicimos lo que es la validez de constructo, ¿no? Queríamos saber si realmente esta prueba está midiendo lo que dice medir. Entonces, primero hicimos el análisis factorial exploratorio. Se hizo la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de fericidad para saber si se podía hacer lo que es el análisis factorial exploratorio. Y bueno, arrojó resultados que nos permitieron hacer el AFE. Y el análisis factorial exploratorio nos arrojó 3 factores que explicaban el 51% de la varianza total aproximadamente. Y la saturación de los ítems en cada uno de los factores fueron mayores a 0.30, lo que representa adecuados pesos factoriales. Lo que hace el análisis factorial exploratorio es agruparte los ítems, los indicadores en cada dimensión, ¿no? Dimensión de acuerdo, bueno, el sistema te lo va a arrojar, pero concordó con lo que habíamos planteado antes de hacer la investigación, ¿no? Con la teoría que habíamos planteado. Entonces sí podemos decir que fue válida, ¿no? Pero para confirmar esta composición dimensional de los ítems, hicimos lo que es el análisis factorial confirmatorio, donde tú ya pones cada ítem pertenece a tal dimensión, ¿no? Ya tú lo pones ahí y el sistema se va a encargar de decirte si es válido o no es válido, ¿no? Y bueno, de igual manera se obtuvo valores válidos. Por ejemplo, el índice de CFI mayor a 90, a 0.90, el índice IFI, el índice TLI, y se cumplieron todos estos valores, ¿no? Para poder decir que el análisis confirmatorio nos dice que es válida la prueba, ¿no? Y bueno, ya teniendo la validez de constructos, pasamos últimamente a lo que es la confiabilidad. Y en análisis de confiabilidad hicimos lo que es alfa de Combras y el omega de McDonald. En ambos se tuvo valores mayores a 0.90, lo que dice que hay una alta confiabilidad entre los ítems. Y de acuerdo a dimensiones también se tuvo valores mayores a 0.70, que es lo mínimo que se dice para decir que los valores son confiables, tanto en compromiso, en control y en reto, ¿no? Entonces podemos decir que nuestra prueba es válida y también es confiable. Y bueno, justo lo que le comentaba, decimos que es una prueba válida y confiable, y que la escala presenta una adecuada validez de contenido mediante juicios de expertos, presenta también una adecuada validez de constructo mediante el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio, y también la escala de personalidad resistente presenta una adecuada confiabilidad por consistencia interna mediante los coeficientes de alfa de Combras y omega de McDonald. Y a su vez también las dimensiones de la escala de personalidad resistente, compromiso, control y reto presentan adecuada confiabilidad mediante los coeficientes de alfa de Combras y omega de McDonald. Es decir, si alguien quiere medir el control, el reto o el compromiso de manera separada, lo puede hacer, ¿no? Puede tomar los ítems de esta dimensión de esta prueba y lo puede usar, ¿no? Sin ningún problema. Y bueno, eso fue todo. Fue toda la investigación, espero que le haya servido de algo y si tuvieran alguna pregunta también estaría gustoso en responderla, ¿no? Muchas gracias.